¿Cuándo se transmite al feto? Aquí está la clave para que esto se entienda. En la fase de parasitemia, o sea, cuando el parásito está nadando en sangre. Y eso solo ocurre una vez en la vida, la primera vez que te infectas con toxoplasma. En otras palabras, ¿quién me debería preocupar más? ¿Una mujer que tiene IgG positivo para toxoplasma o una mujer que tiene IgG negativo? Ambas están iniciando el embarazo. Claro, la que tiene IgG negativo me debe preocupar, esa sí se puede infectar. Ella no darle carne cruda, que tenga cuidado con el lavado de manos, chao gatos, en ella sí. En ella sí. ¿Ya? Pero en los demás no. Entonces miren, se transmite al feto en la fase de parasitemia que solo tiene lugar en la primoinfección. Y eso es obvio, pues. ¿Ya? Eso es obvio. Y la primoinfección por toxoplasma, ¿por qué se caracteriza? ¿Quién se acuerda? Hay varias formas de presentación. Uno es un síndrome mononucleósico, o sea, hay algo de fiebre, no es aparatosa, fiebre, un poquito de malestar, adenopatías, y van a revertir en el tiempo. Y la otra es que cause un foco neumónico de inicio, tipo una bronquitis aguda, una tos no muy aparatosa, con algo de malestar, con expectoración, etcétera, y también acompañado de adenopatías. Generalmente así se manifiesta, ¿ya? Autolimitado. Y a veces es asintomático también. Miren, cuanto más precoz sea esa infección por primera vez en la gestante, o sea, cuanto más precoz respecto a la edad gestacional, ¿ya?, menor será el riesgo de transmisión. Sin embargo, las consecuencias fetales serán graves. Vamos a ponernos de acuerdo y traducir un poquito esto. Analicen desde la semana 0 hasta la semana 40, por ponerles un ejemplo. Cuanto más tempranamente sea la infección, la primoinfección, más graves van a ser las consecuencias. Eso es obvio. Si se infecta al final, ya está formado el feto, no va a pasar nada. Pero felizmente, a pesar de que aquí al inicio es muy grave, es poco común. Al final del embarazo, donde ya las cosas no son graves, ahí es lo más frecuente. Me deja entender, ¿ya? Entonces, a esto se refiere. Ahí está la tasa de transmisión. No es frecuente al inicio la tasa de transmisión, pero las pocas veces que se da, las consecuencias son fatales. Puede terminar en aborto, incluso, si es que es primoinfección, obvio. Y al final de la gestación, las posibilidades de infectarse son mayores, ¿ya? Pero la afectación es casi nula. Y está bien que haya esta relación. Lo que no nos gustaría que fuese al revés, ¿no es cierto? Esto es solamente primoinfección. Vuelvo a repetir. Si la mujer llegó con IgG positivo a la gestación, ya no se preocupen por el toxoplasma, preocúpense de otra cosa. Se dice que al inicio, miren, 10 o 20% de riesgo de infectarse, ¿ya? Más o menos incrementa a 30% y al final puede superar el 80%. O sea, pocas posibilidades, pocas chances de infectarse al inicio y muchas posibilidades de infectarse al final, ¿ya? Siempre y cuando sea una primoinfección. No para las portadoras de IgG, siempre y cuando sea una primoinfección. Y esto es bueno porque al inicio, felizmente, es pocas las posibilidades de infectarse, sin embargo las consecuencias son aparatosas. Y qué bueno que sean pocas las posibilidades de infectarse. Al final, no importa mucho la alta chance que tiene el feto de infectarse, felizmente las consecuencias no son funestas, las consecuencias no son siquiera severas. Muy bien, a eso más o menos se refiere. Cuanto más avanzada está la gestación, mayor es la tasa de infección fetal, aunque más leve. Cuanto más avanzada es la edad gestacional, como están viendo, ahí está, mayor es la tasa de transmisión o de infección, pero las consecuencias son más leves. A eso se refiere. Y de los infectados, ¿qué me dice la lógica? A ver si yo regresara acá. Si yo tengo esta situación, a veces es cuestión de acordarse de algunas cosas para responder otras. Si les dicen, la mayoría de los infectados o los neonatos infectados con toxoplasma, que nacen infectados con toxoplasma, presentan A, coriordinitis, B, hidrocefalia, etcétera, de asintomáticos. ¿Qué marcarían? Asintomáticos. Solamente viendo esto, la lógica me dice. Si me dicen la mayoría de los infectados, yo sé que la mayoría se va a infectar ya al final. Y dice que son asintomáticos. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Ya. Justamente acá dice, la mayoría de los recién nacidos son asintomáticos, ¿ya?
Lo que sí puede dar en los infectados asintomáticos es que puede haber un problema a nivel ocular, pero posteriormente, que produce una uveitis posterior, que produce disminución de la agudeza visual, no produce ceguera. La uveitis que produce ceguera rápidamente es Toxocara, que es otro parásito, ¿ya? Toxocara canis. Acá no. Muchas veces incluso disminuye algo la agudeza visual y bueno, ahí queda, se autolimita y no implica mayor cosa. Ahí está una triada que bastante la conocemos. Algunos hablan de la tetrada incluso, ¿eh? ¿Ya? Pero la triada habla de corioretinitis igualito que en el citomegalovirus, calcificaciones igualito que en el citomegalovirus. La diferencia está que ahora son de tipo difusas o a nivel de ganglios basales, no son periventriculares. Y habla de hidrocefalia, no habla de microcefalia era para citomegalovirus, aquí habla de hidrocefalia. ¿Ya? Dice más o menos el 5%, para nosotros es muy pocos, ya presentan la forma sistémica inicial, o sea, esto de aquí. Y resultado ya de que existe la hidrocefalia y las calcificaciones a nivel de ganglios basales, recién ahí pueden aparecer convulsiones. O sea, cuidado, no se presenta de entradita las convulsiones, que quede claro, las convulsiones vienen ya después. Qué interesante sería una pregunta. De los componentes de la tetrada de Sabin presente o indique la que se presenta tardíamente. Calcificaciones, retinitis, hidrocefalia, convulsiones. La lógica además me diría, ¿no? ¿Cómo las calcificaciones se van a presentar tardíamente? Nace con eso, ¿no? ¿Cómo va a haber corioretinitis tardíamente? Nace con eso también. Lo que se va a presentar tardíamente, o sea, respecto a las tres primeras, es las convulsiones. Y cuando se presentan convulsiones hablamos de la tetrada de Sabin. ¿Ya? Por eso es que algunos dicen triada y otros dicen tetrada, pero se refiere a esto, ¿ya? La tetrada de Sabin es cuando a esta triada clásica se agrega convulsiones. Y de todas estas, ¿cuál es la más común? Porque no siempre va a haber calcificaciones, no siempre va a haber hidrocefalia. La corioretinitis es lo más común, ¿ya? Es lo más común. No sé si ustedes se han dado la molestia de revisar preguntas de examen de años atrás. Ya, si ustedes rebuscan bien, van a encontrar una que dice: el diagnóstico de toxoplasmosis congénita se realiza mediante, y dice respuesta fondo de ojo. No sé si lo han revisado. Es de un examen que tomaron en residencia. ¿Saben a qué se refiere? Claro, pues si es lo más común, la corioretinitis con fondo de ojo es lo que voy a diagnosticar. No está tan bien planteada la pregunta, pero hace referencia a eso. ¿Ya? Hace referencia a eso. Ya sabemos ahora que es buscando IgM también para toxoplasma. ¿Ya? Si sale IgM para toxoplasma positivo, ese niño está infectado, así no tenga ningún síntoma. ¿Qué es la recomendación? En el citomegalovirus le daban ganciclovir para mejorar ¿qué? La audición. Y en el toxoplasma le van a dar tratamiento para toxoplasma, la respuesta es sí, por mucho que sea sintomático. Todo niño infectado, todo niño con IgM debe recibir tratamiento. ¿Ya? Porque acuérdense que esa uveitis se puede evitar. ¿Cuál es el tratamiento de elección? Pregunta también de examen. ¿Cuál es? Piremetamina más sulfadiazina más ácido folínico. Porque depleta los niveles de ácido folínico. Ácido fólico NOA. Es curioso ver cómo muchas veces recetan ácido fólico. No, el ácido fólico no tiene nada que... El ácido fólico está bien. Lo que está alterado es su paso a ácido folínico. Ya está bloqueado esa vía. Es por eso que lo que tienes que dar es ácido folínico. El ácido fólico está bien. Tú le das ácido fólico, vas a acumular ácido fólico y el ácido folínico va a seguir depletado. Le tienen que dar ácido folínico. ¿Ya? Y en los adultos, cuando tienen toxoplasma de diferente manera, por una infección aguda, qué sé yo, un poco seria, o en un paciente con infección por VIH que ha activado su toxoplasma, que lo tiene desde recién nacido en el cerebro, de repente ha activado y ha hecho su tumoración, como ustedes conocen, generalmente no usamos sulfadiazina con piremetamina, lo que le damos es cotrimoxazol. Y funciona muy bien, porque cotrimoxazol no depleta ácido folínico para empezar, y tú le das solamente cotrimoxazol y asunto arreglado. Algunos le dan cotrimoxazol más clinda. ¿Por qué no podemos usar cotrimoxazol en el recién nacido? ¿Quién me dice? Hasta los 2 meses, naranjas, ni se les ocurra. ¿Qué puede pasar? Su unión a proteínas también tiene que ver, es parecido a lo que pasa con el caso de los betalactámicos, con las penicilinas, con las cefalosporinas también. Puede desplazar a la bilirrubina conjugada de la albúmina
¿ya? Y hacer que esa bilirrubina que queda libre se vaya a ganglios basales y produzca kernísterus. Entonces no se debe de usar en los 2 primeros meses cotrimoxazol. No es alternativa el cotrimoxazol para la toxoplasmosis neonatal, a diferencia del adulto que más bien en algún caso ya se ha vuelto incluso el de elección. Tiene que ser sulfadiacina piremetamina, más ácido folínico. Durante mucho tiempo, hablamos de un año incluso. Un año de tratamiento. Ahí está la coriorretinitis, que es la manifestación más frecuente. Cursa de modo silente, ya uno tiene que hacer su fondo de ojo para darse cuenta. Todo recién nacido infectado debe ser tratado al menos 12 meses. ¿Con qué? Con sulfadiacina, piremetamina más ácido folínico. No se olviden. Entonces vamos a tener nosotros retardos de crecimiento intrauterino, niños con hepatosesplenomegalias gigantescas, ¿ya? Algunos también que van a ser totalmente asintomáticos, otros que van a presentar manifestaciones fuera de la tetrada, de la triada, ¿ya? Pero que obviamente nos tiene que llamar la atención. Alteraciones importantes a nivel de retina, desde situaciones leves hasta cosas más serias, las coriorretinitis, las hidrocefalias, esto es microparasitomegalovirus, ya esto no tiene que, ya esto de aquí. Y cuando a esa triada de coriorretinitis, calcificaciones, hidrocefalia, tardíamente se agregan convulsiones, hablamos de la tetrada de Sabin, ya, la tetrada de Sabin. Aquí sí es lo contrario. ¿Qué pasa si un niño nace con todas esas características? ¿Le sirve de algo la sulfadiacina piremetamina? Acá no le aporta nada. Cuando nace así con la triada, digamos. ¿Ya? En el caso del citomegalovirus sí le mejoraba la otra posibilidad. Porque aquí la triada ya está la coriorretinitis. ¿Qué cosa vas a mejorar? Ya está la coriorretinitis ahí. No se va a curar. Ya la visión está alterada. Ya está la hidrocefalia. Eso no va a cambiar. Ya, su pronóstico es pésimo, ¿no? Es obvio de pensar eso. Está con los días contados ese neonato. Tarde o temprano va a fallecer. O se va a complicar con otra cosa y va a fallecer. Por su permanencia en el hospital va a adquirir algo intrahospitalario y se va a morir. Miren, para que diferencien, bueno, acá no se nota mucho, las calcificaciones que se están mostrando acá son periventriculares, para que tengan una idea, ¿ya? Y aquí son difusas, miren. A predominio de ganglios basales, donde más se juntan, ¿ya? Pero es diferente en ambos casos. Toxoplasma, citomegalovirus. Periventriculares, difusas. Entonces, esta es una de las situaciones por las cuales se echa la culpa solo al gato, ¿no? El gato, habíamos dicho, esos ooquistes que están en condición de ser infectantes de la materia fecal, va a pasar al pelaje del gato o a la boca del gato, al hocico del gato, y de ahí puede contaminar o manos o directamente cavidad oral del humano y adquirir la forma infectante. Si eso sucede durante el embarazo, por primera vez, infección neonatal. Si la mujer ya lamió al gato o comió carne cruda años atrás, vuelve a hacer lo mismo, ya no le pasa nada, porque ya está infectada. Ya no le va a pasar absolutamente nada. La carne cruda también, y la carne cruda se ha detectado en varios animales, hasta en aves, ganado ovino, ¿ya? O sea, varias posibilidades. Por lo tanto, la carne cruda en general no es recomendable. Semicocida por lo menos, ¿ya? Semicocida por lo menos. ¿En algún momento en un inmunocompetente la infección por toxoplasma severa? Ninguna, nunca. ¿Ya? No, o sea, hay cosas más graves que otras, pero en un inmunocompetente la primera infección o es asintomática o causa, como le hemos dicho, un síndrome mononucleósico o un cuadro bronquítico autolimitado. Y ahí queda. El problema es en el neonato y el problema es la reactivación del toxoplasma en los inmunosuprimidos, como en el caso del VIH. Y así como en el caso de el citomegalovirus había un listado de posibilidades, miren aquí también lo mismo. ¿Quién diría, acaso llanto débil es patognomónico de la toxoplasmosis? Llanto débil en cualquier circunstancia puede dar, en hipoglicemia, qué sé yo, ¿no? Letargo, apatía, etcétera, etcétera, ¿no?
Estrabismo, miren, ¿quién diría? Desprendimiento de retina, edema de papila, o sea, a nivel ocular puede haber alteraciones, ¿no? Dificultad para la alimentación, miren ese signo más, el más inespecífico de todos probablemente, disnea, cardiomegalia, hepatosplenomegalia, ictericia, etcétera, etcétera. O sea, de todo esto es difícil que uno diga, eso es toxoplasmosis, ¿no? Entonces, ¿qué cosa les van a preguntar en el examen? Les van a preguntar lo que es característico, por la corioretinitis, por la hidrocefalia, por las convulsiones, por las calcificaciones. Eso es lo que les van a preguntar. Ya es lo mismo que decíamos el año pasado. De malaria no les van a preguntar por fiebre terciana, porque terciana hay dos que producen fiebre terciana, les van a preguntar por qué se diferencia, y el que se diferencia es el que produce cuartana, el malariae. Y bueno, por coincidencia preguntaron el tema, y de hecho eso era lo que tenían que preguntar, y eso preguntaron. ¿No? Es igualito es, o sea, si les van a preguntar, tiene que ser algo que se diferencie del resto, porque no les pueden preguntar algo que es muy común. No les van a decir cuál de los siguientes signos es de toxoplasmosis congénita y les van a poner llanto débil, o sea, no tendría sentido. Tiene que ser de las características que le hacen diferente a los demás. ¿Cómo se previene? Bueno, el cribado rutinario dice es efectivo, sí, es efectivo. Aquí sí deberíamos a todas las gestantes pedirles IgG para toxoplasma. ¿Para qué? Si tiene el IgG positivo, decirle, no se preocupe, usted no va a tener problemas con el toxoplasma. No se reactiva, a diferencia del citomegalovirus. Si ya la tiene, ya la tuvo, no va a pasar nada. Si sale IgG negativo, esa mujer no ha tenido contacto con toxoplasma, va a ser un problema si se infecta durante el embarazo. ¿Ya? Entonces hay que vigilar, hay que vigilar. Hay que mejorar la higiene básica, lógico pues, no lamer al gato, lavarse las manos antes de, ¿no? Y también lavar las verduras, los vegetales antes de ser ingeridos, no ingerir carne poco cocida, hablo de las personas IgG negativas. Y el tratamiento de lesión en el recién nacido, como lo habíamos comentado, pirimetamina sulfayacina, siempre con ácido folínico. 12 meses o a veces más, por lo menos un año, por lo menos. A ver, vayámonos a lo clásico nomás. Dice, ¿cuál de los siguientes hallazgos clínicos no forma parte de la tetrada de Sabin? Hidrocefalia, sí. Corioretinitis, sí, es lo más común. Convulsiones, sí, como consecuencia de la hidrocefalia y de las calcificaciones intracraneales que están en la D. Lo que no forma parte de la tetrada de Sabin es lo último, la hepatosplenomegalia. Sin embargo, todo es parte de toxoplasma, incluido la hepatosplenomegalia, sino que no es parte de la tetrada de Sabin. Van a encontrar como triada de Sabin. ¿A cuál van a excluir? Convulsiones, lo excluyen, si es que se les presenta esa forma, ¿ya? Porque son tardías. Tardías relativamente, ¿no? Respecto al... Porque si dicen convulsiones tardías es las que se presentan en el adulto sin antecedente en la infancia. Pero no me refiero a ese tipo de tardío, sino que es posterior por lo menos, ¿ya? O sea, no se da conjuntamente con lo demás. No es que nace convulsionando, por así decirlo. En la toxoplasmosis congénita, todas las siguientes afirmaciones son ciertas, excepto una de ellas. Dice, está producida por un protozoo. Sí, Toxoplasma gondii es un protozoo. La mayoría de los fetos son asintomáticos al nacimiento. Claro, por supuesto que sí. Si la mayoría de veces es al final de la gestación, y cuando eso se da son asintomáticos, yo debo de inferir de que la mayoría son asintomáticos. Dice, durante la parasitemia. ¿Qué significa parasitemia? Que haya parásitos en sangre y eso se va a dar solamente en la primo-infección. Durante la parasitemia de la infección primaria, bueno, redundante la idea, dice el 40% de los fetos puede afectarse. Ya les he dicho, no se mareen por los porcentajes. 40% es un porcentaje alto. Además dice puede afectarse, ¿sí? Puede ser 40, puede ser 60, 50 o 70 también. El otro dice, la presencia de IgM específica frente a toxoplasma será diagnóstico. O sea, si yo encuentro IgM, sí pues, el IgM es infección aguda. Dice, la retinopatía es la alteración más frecuente en los recién nacidos afectos. ¿Cuál sería el excepto? ¿Cuál? B de beso. Claro, dice, la mayoría de los fetos son sintomáticos al nacimiento. Es al contrario, ¿no es cierto? La mayoría, como hemos dicho, al final, la mayoría de las infecciones se da al final de la gestación y al final de la gestación lo más probable es que no produzca nada. La mayoría más bien son asintomáticos. Esta,
¿Cuál es la interpretación correcta de la presencia de IgG para toxoplasma en el suero de un recién nacido de madre con antecedente de aborto debido a toxoplasmosis en el embarazo anterior? Bien clara la pregunta. ¿Qué debo yo hacer cuando tengo en un neonato IgG para toxoplasma? Y está documentado que la mamá tuvo un aborto por toxoplasma en el embarazo anterior. ¿Toxoplasmosis congénita? Solo hay posibilidad de toxoplasmosis congénita si fuese primoinfección. Esta señora ya tuvo infección. Paso transplacentario de anticuerpos maternos, eso es lo más probable. Porque toxoplasmosis intraútero es equivalente a la A. Error de laboratorio, bueno, también podría ser, pero no lo van a considerar como alternativa. Y el otro dice toxoplasmosis aguda posparto. No sé a qué se refiere eso. Es la B, también. Se refiere a que la mamá ya tuvo la toxoplasmosis antes. ¿Cuál es la conducta más correcta de entre las siguientes ante un recién nacido con IgM para toxoplasma que se encuentra totalmente asintomático? Si tiene IgM significa que está infectado. ¿Está asintomático? Perfecto, pues está asintomático, pero ¿qué se debe de hacer? Todo infectado con toxoplasma debe de recibir tratamiento. Observación, naranjas. Solicitar IgG y compararlos con los niveles de la madre, no tiene nada que ver. Fondo de ojo y tratamiento solo si hay evidencia de corioretinitis. No, si dice que es asintomático probablemente no tenga nada. El fondo de ojo está bien que se le haga para saber si hay corioretinitis, pero eso no va a condicionar el tratamiento. Haya o no haya corioretinitis, debe de recibir tratamiento. Seguimiento cada 3 meses y el otro es iniciar terapia con sulfadiosina piremetamina. Aunque no te dice el tiempo, esa es la alternativa, ¿no? Si dice la terapia, simplemente la terapia y no dice con qué, también. Recién nacido prematuro al examen físico, hepatosplenomegalia. Eso es general. Eso es para sífilis, eso es para herpes, eso es para toxoplasma, para citomegalovirus, para muchas cosas. Dice fondo de ojo, corioretinitis. Cuando eso sucede yo debo pensar en 2 cosas, citomegalovirus o toxoplasma, ¿no es cierto? A los 2 días de nacido presenta convulsiones. Claro, o sea, no tenía al inicio. Importante que me digan eso. Examen ecográfico describen calcificaciones intracraneales. O sea, tiene calcificaciones, ha convulsionado y tienen corioretinitis. No creo que esté pensando en otra cosa. Tiene que ser citomegalo, ¿no? Acá no me dan una característica que seguro está presente, es la hidrocefalia. Debe de tener hidrocefalia, ¿ya? Pero no te lo menciona, porque ya te estaría dando toditas las características también. El diagnóstico probable dice rubiela congénita, citomegalovirus congénito, toxoplasmosis congénita, ahí está la respuesta. El otro dice sepsis neonatal, el otro dice infección por virus herpes. El tratamiento de elección de la enfermedad activa por toxoplasmosis en gestantes es el uso de espiramicina, dice, el cual pertenece a la clase de antimicrobianos. Eso es importante que sepan. El neonato está bien con sulfadiosina piremetamina. Pero ¿qué pasa si una mamá llega con IgG negativo a la gestación? Esa señora se puede infectar durante el embarazo y puede transmitir. De hecho que sí. Pasa el primer trimestre, lo estoy poniendo en un escenario hipotético, pasa el primer trimestre, le sigo haciendo su control mensual y felizmente sigue siendo IgG negativo. Pero en un control encuentro un IgM positivo. O sea, ¿qué significa? Se ha infectado. Se infectó, por lo tanto puede transmitir. ¿Qué debo de hacer? Si quiero disminuir, no desaparecer, disminuir el riesgo. La trato. No le voy a dar sulfadiosina piremetamina. No está indicado en el embarazo. ¿Ya? ¿Qué le doy? Justamente lo que está acá, y lo dice el enunciado, espiramicina. La espiramicina tiene pocas indicaciones y una de las pocas es justamente el tratamiento de toxoplasmosis durante la gestación. ¿Ya? La espiramicina. ¿Qué es la espiramicina? Están en el examen y no han leído el tema. Quiero que champeen y champeen bien. A ver, champeen. Quinolonas. ¿Con qué cosa terminan las quinolonas? Ciprofloxacino, levofloxacino, sinoxacino, lomefloxacino, etcétera, 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 etcétera. Y espiramicina no termina así. Betalactámicos. Creo que los betalactámicos todos conocemos, no necesitamos estudiar. Lincosamidas. No es ni clindamicina ni lincomicina, ni ningún micina, ¿no es cierto? Vamos a ver. Macrólidos. Acitromicina, eritromicina, ¿no es cierto? Claritromicina, espiramicina, eso debe de ser. Y el otro dice polienos.
Y como no me acuerdo qué cosa es poliénos, lo dejo ahí. Sí, está bien, es espiramicina. Tiene que ver con los... Es un macrólido. Ya, es un macrólido, por lo tanto es bacteriostático, igual que los macrólidos, actúa en 50S igual que los macrólidos, pero tiene una diferencia, que en tratamientos prolongados se hace bactericida. Y hablamos de tratamientos prolongados cuando pasan de una semana. Son 14 días que... Bueno, hay varios esquemas. Se habla de 14 días, algunos... Hay esquemas hasta de dosis única, por si acaso. ¿Ya? Hay esquemas, pero espiramicina es lo que no va a variar. ¿Ya? Eso es lo que vamos a dar. Alguien me diría, ¿y si no tengo espiramicina? Porque puede darse o no puede darse. La lógica que les dice, ¿qué otra cosa podrían usar? Si yo sé que este es un macrólido. Le doy acitro, pues. Acitro también funciona. Claro. ¿Y por qué acitro? Porque se tolera mejor. La claritro no tanto. Y la acitromicina con tratamientos cortos es efectivo. ¿Ya? La eritromicina es una salvajada para el estómago, entonces en una gestante, ¿cómo le voy a dar? Claro, podría dar acitromicina también. Sí, se puede dar. Por supuesto que se puede dar. Ya, no se olviden, la espiramicina es un macrólido, actúa entonces sobre la sulfonía 50S, es seguro en gestantes, se ha demostrado, es recontra seguro en gestantes, se usa para tratamientos en diferentes circunstancias, toxoplasma es uno de ellos, para plasmodium también se usa como profilaxis incluso en algunas circunstancias, es un antibiótico que actúa también sobre gram positivos, para eso fue aprobado al inicio, gram positivos, o sea, sobre todo estreptococos y estafilococos, y funciona, ¿ya? La espiramicina. Pero ha sido desplazado poco a poco con los otros antibióticos y aún quedando relegado ha mantenido su indicación para lo que es toxoplasmosis en gestantes, porque es seguro. Es la que menos efectos colaterales va a tener de tipo gastrointestinal, por ejemplo. ¿Ya? Entonces se puede dar por un tiempo superior a la semana, no va a pasar absolutamente nada. No se olviden de la espiramicina. Para que existan posibilidades de que se desarrolle toxoplasmosis congénita, la madre deberá adquirir la infección antes de la gestación. Es independiente del momento de la gestación porque la infección es por reactivación, en el puerperio, durante cualquier momento del embarazo, al final de la gestación. ¿Qué van a elegir ahí? Si la mamá adquiere antes de la gestación, probablemente no va a haber mayor situación. ¿Es independiente del momento de la gestación? Porque es por reactivación. No, el que reactiva es citomegalovirus. Toxoplasma también reactiva, pero en otras circunstancias, en los pacientes con VIH, por ejemplo, no para transmisión vertical. En el puerperio, ¿qué problema habría que se infecte en el puerperio la mamá? ¿Le podría la mamá transmitir al recién nacido en el puerperio? Si sabemos que se infecta uno con la ingesta de carne poco cocida, se infecta por vegetales mal lavados, no hay forma que le transmita. Durante cualquier momento del embarazo, eso sí, ¿no? O sea, para que pueda haber posibilidades de haber toxoplasmosis congénita, la mamá tendría que adquirir, eso significa primoinfección, adquirir la infección durante el embarazo. Al final de la gestación, dice, lo limita solo al final de la gestación, ¿no? Es en cualquier momento del embarazo. Ahora hablamos de rubiola. La rubiola también tiene sus características propias. Y aquí es una situación mucho más clara. La rubiola, más o menos como puede suceder en la varicela, como sucede incluso en la toxoplasmosis, claro que es menos llamativo la toxoplasmosis, la mayoría ya adquirió rubiola durante su infancia. Eso es lo claro, al menos en nuestro medio. ¿Ya? En nuestro medio. Ahora, las generaciones que vienen, la mayoría no es que adquirió la rubiola, sino ha recibido la vacuna para la rubiola. Entonces, pensar en primoinfección durante el embarazo también es bastante remoto. ¿Ya? O sea, eso es una cosa, es más o menos lo mismo que sucede con la varicela. ¿Ya? Lo mismo más o menos que sucede con la varicela. Bien claro, miren, la gran mayoría, casi todas las mujeres en edad fértil son seropositivas. Significa que si tú le haces serología, le pides IgG, por ejemplo, para rubiola vas a encontrar positivo. Significa que ya tuvieron rubiola o ya se vacunaron para rubiola, por lo tanto, primoinfección no la van a hacer. Es imposible. Entonces, esto nos da poca susceptibilidad para una primoinfección, pero las pocas veces que esto podría darse, ¿ya?
es por vía transplacentaria. Hay un riesgo que nace en este grupo, que es el uso de la vacuna en mujeres en edad fértil. La vacuna, como ustedes saben, es hecha de virus vivos atenuados, ¿no? Y un virus vivo atenuado ingresa mediante la dosis de vacuna al organismo, replica en el organismo porque es vivo, está bien que sea atenuado, pero está vivo, entonces ingresa, se replica, y al replicarse produce viremias que si la gestante está algo inmunosuprimida, podría ser suficiente, por muy atenuado que esté el virus, para producir enfermedad. Y si produce enfermedad, estaríamos exponiendo a una rubiola congénita. ¿Ya? Eso es importante. Eso es importante. ¿Qué más? Una mujer que ya haya tenido rubiola, me estoy poniendo un caso extremo, que ya haya tenido rubiola y se vacuna sin saber que está gestando, ¿pasaría lo mismo? La respuesta es sí, porque le estás colocando el virus de la rubiola y vas a generar que se replique. Igual se va a replicar. ¿Cuál va a ser la diferencia? Que la mujer ya tiene anticuerpos contra rubiola, de alguna manera va a neutralizar esa replicación, pero el riesgo todavía está ahí. O sea, no es hecho de que como ya tuvo la rubiola, no importa, la vacuna no le va a hacer nada, sí le puede hacer, pero no de tan aparatosamente como que fuese primoinfección. Bien, entonces, datos, y siempre digo datos, no significa que sea exacto y así tiene que ser siempre. Esto es una situación, vamos a decir, basada en la parte teórica, que puede variar en algunas circunstancias. Dice, 1 de cada 1000 mujeres hacen la infección durante el embarazo, o sea, es bajo, ¿no? Eso es lo que tienen que acordarse. Y de ellas, la mitad nada más va a provocar alguna alteración en el feto. Lo más probable es que no. ¿Ya? Lo más probable es que no. En la mayoría de gestantes que reciban vacunación para rubiola durante el embarazo, no va a pasar absolutamente nada. Existe riesgo, claro, pero no va a pasar nada, salvo que sean inmunosuprimidas para que un virus vivo atenuado genere un problema importante. ¿Ya? El problema es de que no lo interpretamos como debe de ser y nos vamos al otro extremo. Mujer iniciando gestación, recibió vacunación, aborto terapéutico. No. Si indican eso, 1, están mal informados, 2, están no solo mal informados, sino mal informando, y 3, están haciendo iatrogenia. Eso no está indicado en un aborto terapéutico. ¿Ya? Quede claro, porque, o sea, un virus vivo atenuado puede causar daño, no es que va a causar daño, puede. ¿Ya? Pero no significa que necesariamente. Tendría que ser una mujer inmunosuprimida. Incluso en un paciente con VIH en estadio SIDA, tú le administras un virus vivo atenuado, le puede causar daño. No es que en el 100% de los casos le va a causar daño. Y un estado de gestación no es un estado de inmunosupresión comparable a un estadio SIDA. Es un estado de inmunosupresión, vamos a decir, muy leve comparado con lo que podría ser el SIDA. Entonces, un virus vivo atenuado está contraindicado. Existen mínimos riesgos, pero aún así, para minimizarlos aún más, está contraindicado usar vacunas que sean hechas en base a organismos vivos, atenuados, durante la gestación. Ya por el riesgo que puede haber. Por muy mínimo que sea, hay un riesgo. Pero no significa que, si eso sucede, la indicación sea un aborto terapéutico. O sea, ese sería otro extremo. Bueno.